mapuche y el aymara, y a partir de ellos tratar de develar de qué manera el Estado le ha impuesto la no posibilidad de vivir con sus pasados. Es decir, ellos cada vez que llegan al colegio, ya sea en el altiplano o en la zona de la Araucanía, un niño mapuche, lo único que hace el profesor, cuando pasa el umbral de la puerta, lo que hace, le dice simbólicamente: desvístete, empiézate a vestir de lo que es Chile. Y ese es un hecho muy crítico, muy dramático. Yo quiero recordar un relato de un educador tradicional mapuche, quien decía que cuando él era pequeño, eran los años 67-80, su padre era lonco en la comunidad, en la zona de Curarrero. Y ocurre que el papá le llegó cerca un cura que había llegado a la zona a evangelizar. Y él veía siempre conversar mucho al cura con el lonco. Obviamente era el lonco, tenía una relación de poder con la comunidad. Y José María, ese se llama el educador tradicional, miren el nombre, José María, colonizante. Él veía que su padre conversaba tanto y de repente un día el papá le dice: hijo, ensilla los caballos porque vamos a salir. Bueno, ensilla los caballos y se van por 2 días viajando. Y de repente llegan a un lugar que era como un hospicio, un colegio, y ve que había monjas, es decir, religiosas. El papá le dice: ya hijo, bájese, lo ve, y le dice: voy y vuelvo, y no volvió más. ¿Cuál fue la realidad? Que el niño estaba junto a otros niños mapuche y estaba llegando a un internado para ser educado. Ocurrió de que las monjas hicieron desvestirse a cada uno de los niños y sacarse la ropa, ¿verdad? Juntaron toda la ropa en un lugar y la quemaron. Entonces es el acto simbólico, es la violencia simbólica mediante la cual la imposición de una perspectiva, una mirada y una ideología niega la posibilidad de ser lo que se tiene la libertad de hacer, es decir, mantener su pasado, su historia y su mirada, al margen que esté en relación o no con la sociedad chilena, por decirlo de algún modo. Entonces, por eso que esto se encuadra dentro de esa relación, es un testimonio muy dramático. Y primero quiero que escuché una canción que me gusta mucho, que es de Yapo. Yo esa canción la escuché cuando entrevistaba a los niños en la zona de Mulchen. Mientras entrevistaba a los niños, el profesor estaba en su sala de clase y le enseñaba música y cantaban esta canción. A su vez es un homenaje a Matías Carrileo, un comunero mapuche asesinado por carabineros. Colócala, por favor. Pongan atención en la letra. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a construir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle el mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema, pero un sistema que no nos permite hacer nada de eso. El territorio es algo importante para nosotros, porque cuando uno nace también tiene que morir. Eso es cuando mapuche es una ley. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación, para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos, El Estado quiere que nosotros seamos parte de su cultura, parte de su cultura. Quiere utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, tiene que decir, los mapuches somos indígenas. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches, somos aparte. No somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches, somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir aquí. Mis palabras, canto de
¿O no? ¿Puede ser? Bien. El pueblo mapuche no es terrorista. ¿Por qué lo instalo? ¿Por qué instalo esta canción? Primero porque la escuchaban los niños mientras yo entrevistaba a algunos y el profesor tenía una colocación frente a la realidad. Yo creo que es muy interesante ver el problema de las colocaciones, es decir, dónde estamos ubicados en la enseñanza, porque hacer responsable siempre de la estructura del pasado es una forma también de no reconocer el presente y ver lo potencial que tiene el presente. Este profesor se llamaba Ignacio, tenía un hijo que le puso, no Lautaro, porque Lautaro es el nombre castellanizado, Lestrado a su hijo, porque ese era el nombre de Mapuzungún. Y tenía una gran colocación con sus niños, porque él era mapuche, se había recuperado como mapuche en una escuela y había vuelto al camino de revalorizar su pasado y su historia. Y eso implica una recuperación de sujeto. Ahora, el trabajo que yo presento tiene que ver con el problema de la construcción de subjetividades, porque el tema que me interesa abordar a mí es la construcción de subjetividades a través de la razón dialógica que establece las políticas públicas del Estado de Chile y cómo ella se expresa en la enseñanza de la historia, particularmente cuáles son sus consecuencias en la construcción o inhibición de un sujeto intercultural indígena, es decir, de qué manera la conversación que está teniendo el Estado con la sociedad en su conjunto, más que una razón, una comunicación, es una imposición. Y esta es una imposición a través de dispositivos didácticos, pedagógicos, a través de un currículum que va invisibilizando tres elementos fundamentales. Primero, una colonialidad muy presente en los libros de historia y en la educación chilena. Segundo, una subalternidad, es decir, la relación de subalternidad permanente respecto de quien está en el grupo minoritario. Y en tercer lugar, una inferiorización que es una construcción permanente respecto de la enseñanza. Estamos hablando de dos realidades particulares, pero que se extienden al conjunto de todo el país. ¿Y por qué? Porque el currículum de historia llega a toda parte de Chile y es oficial, y todos los colegios deben aplicarlo. Pueden haber matices, formas, pero deben aplicarlos todos. Entonces, el objetivo de este trabajo fundamentalmente es ver cómo ellos se instalan, ¿no? Ahora, nuestro problema es la construcción y inhibición de un sujeto intercultural indígena a través de la enseñanza de la historia, y ahí tenemos un problema. Por ejemplo, en la historia aymara se vive una situación bastante compleja porque ellos vivieron un proceso histórico eminentemente traumático. Es decir, cuando ocurrió la guerra del Salitre, que muchas veces se le llama guerra del Pacífico, en 1879, se le llamó guerra del Pacífico porque eran dos países que estaban bordeando el Océano Pacífico, pero era la guerra por los intereses salitreros, y finalmente quien se vio favorecido por toda la riqueza salitrera fue Mr. North, es decir, un inglés que iba a tener el 91% de todas las acciones de la empresa salitrera en el año 1891-92. Neruda tiene un muy buen poema sobre el Mr. North. Pero ¿qué pasó con las poblaciones aymaras que pertenecían a otros estados-naciones? Eran parte de Perú y de Bolivia. Cuando ocurre la guerra, ellas deben pasar a ser parte de otro estado-nación, el chileno. Y eso implica un proceso de chilenización, es decir, una chilenización forzada. Entonces, el problema de los aymara es que no hay historia aymara. En los colegios no se enseña historia aymara. En los colegios y en los dispositivos didácticos no se hace expresión de cuentos, de relatos. Siempre se caricaturiza, es decir, finalmente se lleva una expresión muy disminuida y cosificada a través de un traje que muchas veces le llaman disfraz, que es la indumentaria del pueblo aymara. Termina en hablar de los camelios, en recuperar algunas cosas, pero queda muy reducido. Entonces, el tratamiento de la enseñanza de la historia tiene un primer problema.
¿Cómo un estudiante puede valorar su pasado, su historia, puede tener memoria, si no tiene la posibilidad de acceder a ella? Porque además la historia, y cómo se enseña en los colegios en Chile en términos particulares, es una historia descriptiva que no toma partido por la realidad, sino que describe hechos y situaciones, donde han ido connotados historiadores racistas, es decir, no estamos hablando de historiadores con una apertura desde una perspectiva, ya sea positivista, estructuralista, lo que sea, simplemente son racistas, como un historiador que se estudió mucho durante todos los años 70 y 80, que era Sergio Villalobos. Entonces, un primer problema es eso. Segundo, se ha institucionalizado una educación intercultural y bilingüe, pero que también, como es una política de Estado, es una política pública, termina reducida a 2 horas de clase durante una semana. Entonces viajan y llega un educador tradicional y enseña lengua 2 horas a la semana a los niños. En el caso de la escuela que visité en el Altiplano, ocurría algo muy particular. Cuando yo llegué al lugar, empecé a mirar, a observar a 4.200 metros de altura, una experiencia bastante interesante, muy particular. Llego al salón donde almorzaban los niños y hay una exposición maravillosa de inglés. Y estaban todos los animales del zoológico. Estaban todos, no faltaba ninguno. Occidentales. Pero no había ninguno del territorio. No había una llama, no había una alpaca, no había nada que les perteneciera a ellos. Entonces ahí estamos en presencia de cómo llega una mirada y una perspectiva que empieza a invisibilizar simbólicamente eso en los niños. Es decir, la educación instala esto, pero esto otro que es parte de tu pasado no está presente. Y eso es una forma simbólica de violentar su pasado. ¿Qué quiere decir? Tú llegas al colegio y de aquí en adelante te tienes que convertir en alguien en la vida. Y ahí hay un problema en la educación, porque la educación siempre, y sobre todo la rural, es una educación de migraciones. En la ruralidad, el estudiante que va a estudiar al colegio finalmente termina bajando a una ciudad más grande a hacer su enseñanza media o secundaria, para posteriormente irse a trabajar a una urbe grande o ir a seguir estudios superiores. Ese es un problema porque no existe la renterización de los lugares, es decir, finalmente van quedando abandonados y la gente termina viviendo en ciudades y hay una negación a la calidad de vida en contextos rurales, porque no se le dice al niño, tú puedes ir a estudiar, volver y revalorar tu territorio. Seguidamente, dentro de muchos antecedentes en la literatura, durante muchos años había una autora muy importante que se leía siempre, que era Marcela Paz. Ella tenía todos los libros que se llamaban papeluchos, pero en esos libros llamados papeluchos había uno particularmente que era cuando Papelucho se convierte, juega a ser indio. Y entonces hay un relato muy particular ahí, estamos hablando de libros que se leían, a uno se lo leían en el colegio. Y en ese relato se decía, yo me convertí ahora en mapuche, estoy feliz porque esta noche me voy a acostar sin lavarme los dientes, sin lavarme la cara, no me van a obligar a bañarme, mañana me voy a levantar a la hora que quiera, si quiero tomo desayuno, si quiero no tomo desayuno, es decir, voy a vivir libremente. Entonces, si uno piensa que a los niños en cuarto básico, en quinto básico, en sexto básico, le están instalando esa subjetividad respecto al pueblo originario, es una caracterización. Y ahí estamos en presencia ya de una instalación de subjetividad. Entonces hay un conflicto bastante fuerte en los colegios respecto de este tema, ¿no? De esa confrontación que se produce. ¿Por qué? Porque la instalación de los planes y programas de historia en el segundo ciclo básico son esencialmente eurocentristas. Ya vamos a ver 2 ejemplos particulares. El convenio 169 de la OIT, sin embargo, plantea cosas distintas respecto a los pueblos originarios. Las directrices de la UNESCO sobre interculturalidad plantean una transformación, pero desde una lógica funcionalista y dominante. Plantea una interculturalidad que no tensiona las relaciones de poder, sino plantea la aceptación y la subordinación. Por tanto, la interculturalidad crítica implica ver la posibilidad de la otra política, de la otra emergencia, de la otra mirada, del otro colectivo que se empodera, toma camino y dialoga simétricamente con aquellos que le imponen una forma. Y eso implica la posibilidad de revalorizarse desde donde se está, es decir, la consideración del otro como uno posible. La ley indígena de 19.253 también planteó muchas novedades.
pero finalmente todas ellas se van quedando en el camino. El informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato para los Pueblos Indígenas del 2008 fue una muy buena posibilidad para recuperar un diálogo con los pueblos originarios y plantear una superación del conflicto. ¿Por qué? Porque el gobierno de Ricardo Lagos planteó la creación de esta comisión con muchos intelectuales y también con comunidades indígenas, donde participaron gran cantidad de pueblos originarios, todos. Un par se quedaron afuera. El trabajo fue interesante, reconocieron el daño que se le había hecho, el problema de la colonización, el problema del tratamiento, el racismo, que estaba muy instalado. Un tremendo informe, pero finalmente no quedó en nada. El día que se daba a conocer este informe, en un acto muy pomposo en La Moneda, el mismo día se estaba inundando el Alto Biobío por una represa que se había instalado, que era Ranco. Cuando instalan Ranco, no es solamente que haya instalado una zona, un territorio, sino que se inundaron cementerios. Es decir, no sé si ustedes imaginan lo que implicaría para cada uno de ustedes que inundan el cementerio donde están sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, su pasado. Creo que es un acto de violencia salvaje. Y el Estado los inundó para construir una represa. ¿Por qué? Porque había que tener modernización, se les daba más luz, lo que ustedes quieran, pero era la forma. Es decir, esta razón biológica, esta conversación que tiene el Estado con los pueblos originarios, tiene esa característica. Un discurso, pero una incoherencia en la acción. ¿Y por qué ocurre ello? Esencialmente porque en los elaboradores de política pública está instalado claramente el racismo, el clasismo y el arribismo, que son tres pecados originales de los pueblos de América, de la cristianización, de todo el proceso de surgimiento de la sociedad contemporánea. Entonces, si las personas que hacen las políticas públicas están siempre pensando en un asistencialismo, están pensando que ellos están haciendo lo mejor porque no logran develar su colonialidad, es decir, que están con un dispositivo mental mediante el cual están reproduciendo un sistema instalado desde otros lugares. Este trabajo implicó una metodología que tenía que ver con un enfoque investigativo de orden cualitativo, no exploratorio. Se hizo estudio de caso, entrevistas semiestructuradas, notas de campo, diario de campo, documentos diversos. El universo fue tomado en dos lugares, particularmente en la zona de la Araucanía, en una escuela de alta matrícula originaria étnica y en una escuela del altiplano de alta matrícula también originaria, esencialmente era una escuela aymara. También se usaron dos técnicas, una que es el análisis estructural de entrevista y por el otro lado un análisis documental de los textos de estudio, para tratar de develar. Los referentes teóricos fueron varios, particularmente yo creo que el profesor Hugo Zimmerman fue quien me guió en una buena parte de este trabajo. Yo creo que está muy presente la epistemología de la conciencia histórica, porque en historia y en los profesores de historia sí que se necesita conciencia histórica. ¿Por qué? Porque generalmente el profesor de historia se convierte en un bibliotólogo, es decir, en una combinación de hechos y de datos, pero finalmente lo toma partido respecto de la enseñanza, respecto de qué enseñar, cómo enseñarlo y cuál es el sentido de lo que se está enseñando, de qué manera recupera sujetos mediante la enseñanza de la historia, de qué manera recupera memoria, pasado, de historia, ¿no? Está también toda la perspectiva de la pedagogía de la potenciación y la pedagogía del bonsai de Estela. ¿Por qué? Porque claramente la educación tiene ese componente claramente marcado, la pedagogía del bonsai y la pedagogía de la potenciación. Y el bonsai como un acto que incluso con amor, con cariño, se va cercenando las posibilidades de pensamiento, lo que se denomina el despliegue creciente de posibilidades. Y en cambio estamos llenos de bonsai y tenemos muy poca potenciación porque el profesor nos conecta, en términos generales, en la sala de clase, con niños de primer ciclo, segundo ciclo de enseñanza media, incluso universidad, nos conecta el sentido de lo cotidiano en función de la enseñanza de la historia. Entonces ahí tenemos infinidad de situaciones, de problemas, ¿no? Ahora, el sujeto intercultural, la codificación e historicidad para mí son bien importantes porque es una forma de mirar
el problema de la construcción del otro como uno posible, desde el currículum y la enseñanza de la historia. Claramente ahí hay una tensión porque yo no permito la construcción del otro como uno posible. Le impongo la política pública, le impongo la mirada que tiene el Estado o lo que quiere construir quienes definieron las políticas a los demás. Pero no hay un diálogo, no hay una conversación. Y eso es porque las políticas públicas, el currículum de historia y los discursos y dispositivos están en función de esa lógica que finalmente es una lógica colonial, ¿no? Como decía, en el caso del pueblo mapuche, el proceso es bastante complejo porque en el año 1919, cuando asume la Patria Nueva, Bernardo O'Higgins, dicta un bando el 19 de marzo de 1919, curiosamente, en el cual dice que a partir de ese momento todos aquellos que vivan en el territorio de Chile, que va desde el poblado de Atacama hasta el estrecho Magallanes, pasan a ser chilenos y por tanto los pueblos indígenas de ahora podrán ser tratados como chilenos, en buena actitud y todo lo demás. Ese es el inicio de la imposición. Si ustedes le preguntan a un niño chileno, ¿quiénes son los enemigos del pueblo mapuche? Ellos siempre van a decir los españoles. Ficción. No es que hayan sido amigos, no, tuvieron periodos de guerra, pero tampoco pasaron en 300 años de guerra. Eso es una ficción. Quienes más le hicieron daño al pueblo mapuche y a los pueblos originarios fueron particularmente el Estado de Chile, la nación chilena. Y eso es claridad. La ocupación militar de la Araucanía, que se denomina pacificación de la Araucanía. Eso ocurrió a partir de 1862 y se mantuvo hasta 1883. Ese fue un proceso de guerra, de ocupación militar, donde hay una cantidad de relatos impresionantes. A mí me ha correspondido hacer muchas veces cursos de perfeccionamiento a profesores de historia por algunos programas, y cuando se lo hacía por gran tiempo yo trataba estas temáticas y le leía algunos extractos de un libro de José de Leiboa, Historia del pueblo mapuche. Ellos, siendo profesores de educación básica, se asombraban de no tener conocimiento de aquello que se le había negado siempre. Es decir, la cantidad de relatos, los partes militares que aparecen ahí, que son del Ministerio del Interior, relatando las entradas del ejército al territorio, a donde estaban las cementeras, llevándose una gran cantidad de ganado, asesinando, matando. Por ejemplo, hay unos informes de lista donde se ve que en Forragüe fueron incendiados en una roca 25 indígenas, donde habían niños, mujeres y hombres, y eso ocurría por los colonos. El proceso de la colonización europea, que llega con los alemanes en 1850, implica una fuerte presión sobre los territorios. ¿Qué pasaba? Que como se estaba construyendo el Estado, se estaba tratando de normalizar y se crea la sociedad de la construcción de la propiedad agraria. Y en todos los juzgados de letra había gente que eran abogados, que eran de la élite, que eran jueces, y por tanto el mapuche, cuando iba a decir, yo tengo un campo que va desde este árbol a esta colina, que hacía el colono, le cortaba el árbol y se quedaba sin un límite y se apropiaba de sus territorios. Esa fue una característica de costumbre. O sea, el pueblo mapuche ha sufrido un robo y un asalto por parte de la sociedad chilena, del Estado, respecto de sus tierras, pero que es francamente impresionante. Es decir, ellos eran dueños de gran cantidad de territorio y hoy día están reducidos a espacios muy pequeños. Entonces, esa forma de funcionamiento implicó una ocupación militar que no se reconoce como guerra, se reconoce solamente como una ocupación, se le denomina pacificación de la Araucanía, pero no fue pacificación, fue una guerra a sangre y fuego, donde hubieron mapuches muy destacados, como el Loco Quilapán, hubieron acciones militares de ellas muy destacadas, pero finalmente fueron derrotados militarmente y después vino todo el proceso del reduccionismo, ¿no? También ocurrió algo similar con los aymaras, ¿no? Yo les comenté esto de lo que era la guerra del salitre y el proceso de chilenización, y quiero leer un par de testimonios solamente. 1911, un decreto del subdelegado de Putre da cuenta de lo anterior. Estamos hablando de la zona norte, extremo norte, 3.200 metros de altura. Territorio altiplánico, pueblo aymara. Visto lo expuesto por el gobernador con fecha 27 del mes precedido, he venido a acordar
y prohíbese a todos los vecinos de Putre, Socoroma, Caqueña, Parinacota, el pastizaje de sus animales en todos los terrenos de la serranía y planos de propiedad fiscales. Los vecinos deberán solicitar el correspondiente permiso a la subdelegación. Era en su territorio y ya se lo estaban normando. Otro relato nos señala: en el año 1945 aproximadamente, en la localidad de Cariquiña, cuentan que para la fiesta de San Juan, realizada en noviembre, llegaron unos comerciantes de Chumisa con mulas, licor y ropa militar para vender. Estos comerciantes estaban acompañados por un grupo de carabineros, quienes dieron la orden a los habitantes para comprar los productos, incluso vestir la ropa militar que compraban a través del trueque. A los habitantes les quedaba grande la ropa y les daba vergüenza, pero por miedo lo hacían igual. Al único que no obligaban a ponerse la ropa eran al alférez del pueblo. Dice el último relato que les voy a leer: cuando éramos niños los carabineros nos pegaban cuando andábamos en la calle y usábamos nuestra vestimenta típica o hablábamos en aymara. Además, yo creo que también hubo una opresión en la escuela. Para mí, estas fueron laboratorios de transformación y esto, a mi parecer, todavía existe. Testimonio del Gilapa Javier Vilca de Lima. Curiosamente, mientras yo hacía esta investigación, en una entrevista que le hacía a un apoderado, ella me comentaba, era la manipuladora de alimentos de la escuela, que ella había bajado a Arica a llevar a sus niños a la escuela. Pero en Arica ella estaba a punto de tener un hijo y fue al hospital. Y la gente en el hospital le decía: pero tú, ¿por qué vienes a parir acá si tú tienes que parir en el campo? Tú no tienes que venir acá. El hijo en el colegio, cuando hablaba aymara con los otros niños, le pegaban. Los profesores no le dejaban hablar aymara. Y estamos hablando del año 2003, 2004, no estamos hablando de 1945. Y ahí estaba el profesor, el que desarrollaba esa imposición, esa violencia respecto del niño. ¿Por qué? Porque el profesor tenía en su lógica la civilización, el eurocentrismo, el convertirse en alguien. Y ese es un problema grave. ¿Por qué? Porque no hay conciencia en los educadores respecto de la consideración del otro como uno posible. Siempre la enseñanza se ve de forma asimétrica, es decir, yo estoy enseñando y ustedes están aprendiendo y por tanto son recipientes que deben transformarse en función de ello. Estos son testimonios bastante dramáticos que se van uniendo porque además van implicando una construcción de subjetividad. ¿Por qué? Porque la enseñanza y la formación de profesores en Chile, tal vez solamente en Temuco hay una escuela que toma una posición más decidida, ¿no?, respecto de estos temas. Ahora, el trabajo que se hizo fue primero un análisis documental, donde hay presencia de identidades, se examinó en pasado, presencia de vínculos formativos, de identidad no identidad, y expectativas de futuro o rasgos de influenciaciones con varias subdimensiones. Pero quiero que veamos un ejemplo de cómo los textos de estudio de quinto año básico, que son política pública, porque fueron definidos por el Estado, fueron aprobados por el Estado. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Las editoriales hacen libros de acuerdo a lo que pide el ministerio, son de acuerdo a los planes y programas. Ellos hacen la edición, el diseño, buscan los autores y definen un texto. Ese texto va al ministerio. En el ministerio lo toma un grupo de expertos externos, los contratan para que evalúe el texto, en términos didácticos, evaluativos, de contenido. Y después el grupo de 4 historiadores define sí o no. El libro entra y se convierte en el libro oficial para el quinto año básico y se reparte en todo el país. Por tanto, pasa a ser el documento que al niño le regalan para que vaya a sus clases del libro de historia. Sin embargo, tiene dispositivos que son bastante impresionantes, donde yo estoy planteando el problema de la colonialidad, el problema de la inferiorización y el problema de la subalternidad. Este es un ejemplo que yo les quiero mostrar del tratamiento. Aquí hay una construcción de subjetividad, una construcción de imaginario que va entrando en un niño que está en quinto año básico, es decir, estamos hablando a los 10 años. Y un niño que vive en un contexto rural o en un contexto urbano y está en una condición de ser de un pueblo originario, pero a su vez al que no es miembro de un pueblo originario, al que es un mestizo, se le está dando un discurso y un dispositivo ideológico respecto de cómo es la relación. Primero tenemos una fotografía que aparece en la primera página de esta unidad,
en colores, en forma, ¿no? Con un gran dispositivo de llegada, donde tenemos la iconografía Arcturus y lo que trae, en fin, y es clara. Luego tenemos la partida de allá del puerto de Palos, ¿no? Entonces vienen ellos y se ve claramente lleno de colores, con catalejo, con una brújula, es decir, algo en movimiento, lo grande que viene desde Europa, bonito, ¿no? Bonito. Después tenemos la imprenta, que es la llegada del Renacimiento y las letras, es decir, ellos traen el conocimiento, traen el Renacimiento, es decir, traen todo el dispositivo dominante. Después tenemos el viaje, ¿no? El viaje que hacen desde España, es un viaje épico, valiente, valeroso, tremendamente impresionante, y es la forma en que están haciendo un relato iconográfico, página a página. Y finalmente llegamos a esta parte donde aparece una actividad que se llama Para ser mejor ciudadano. Y esta actividad que se llama Para ser mejor ciudadano, por primera vez nos conecta en imagen con un habitante de América Latina. Ese niño perfectamente era yo cuando era chico, o mi amigo, o cualquier niño de algún país de América Latina. Un niño moreno, propio de nuestros territorios. Pero aquí aparece como un salvaje. Entonces está la imposición de la dicotomía, dicotomía que viene la civilización y nos encontramos con un salvaje. Es una actividad totalmente descontextualizada que aparece en el texto y que tiene como título Para ser mejor ciudadano. ¿Y qué es lo que dice? Dice, a ver, hacía días que los lugareños notaban una extraña presencia, alguien o algo andaba merodeando en los potreros, mamando de las vacas y robando huevos de los gallineros. Tenían miedo y creyeron que se trataba de una especie de monstruo. Denunciaron el hecho carabineros y con la ayuda de los perros, a los pocos días de la cacería encontraron al invasor, pero no podían creer lo que veía en sus ojos. Lo encontraron caminando en 4 patas, aullando con los ojos blancos, porque efectivamente miraba hacia arriba y tenía pelos por todo el cuerpo. Se dieron cuenta que era un ser humano, no era un mono, no era un puma, no era un monstruo, era un niño que decía cabo, cabo. Por su aspecto físico, a la intemperie. Conservó hasta 6 meses de su captura vello espeso que cubría todo su cuerpo y su piel mostraba la huella de la cicatriz y callosidad, lo que mostraron una vida arbórea y salvaje. Este relato es un extracto de 3 párrafos que colocó el autor del libro, pero que no responde al relato en su contexto. El relato realmente es de una persona que apareció en ese tiempo, pero el relato aparece en un diario que se llama El Declive, que tiene 5 hojas de extensión, donde se relata que esa persona se encontró ahí, pero después caminó en distintos lados y terminó viviendo en otra ciudad con un escritor donde era muy reconocido por toda la población. Es decir, se toma una acción comunicativa que tiene racismo, que tiene subalternidad e inferiorización respecto a los pueblos originarios y se instala ahí ¿para qué? Para que el niño vaya percibiendo en un dispositivo ideológico instalado que lo que viene de Europa es lo nuevo, la modernización, y lo que estaba acá no era tan bueno o era malo. Aquí estamos en presencia de una matriz que es la matriz modernidad y colonialidad, que se expresa con mucha claridad en los libros de historia. Aquí tenemos otro ejemplo del libro. Este es un ejemplo respecto de unos parlamentos que habían entre los mapuches y los españoles. Pero fíjense el parlamento que se tiene acá. Se colocan 2 imágenes. Uno, primero tenemos a un soldado, a un coronel, que está instalado, está sentado, todo lo originario en el piso, en 2 niveles. Y tercero, aparece ahí en el texto la cantidad de, dice, para que lo lean los niños, estas son actividades que los niños tienen que hacer en 5º año básico. Cantidad de carne y vinos consumidos en los parlamentos. Tapigüe, 500 vacas se comieron y se tomaron 10.000 litros de vino. En Negrete, en otra fecha, 1.400 vacas se comieron y 20.000 litros de vino. En Negrete, 1.800, 700 litros de vino, vacas, y se tomaron 22.000 litros de vino. Colocan los regalos que le hacían todo. ¿Qué estamos queriendo decirle a un niño de 5º año con esa la actividad? Que los mapuches eran cabos, eran buenos para beber, que eran alcohólicos. ¿Qué es lo que se dice el mapuche, el racismo en Santiago? Dice,
finalmente son buenas para tomar, por eso no les va bien en la vida. Pero esa instalación está acá, está en los libros de historia, está simbólicamente colocada. Otra actividad del mismo libro. Dice algunos resultados en encuestas sobre discriminación llevada a cabo por el Centro de Estudio de Opinión Pública Ciudadanos de la Universidad de Talca fueron los siguientes. Pregunta: ¿el apellido mapuche perjudica en la búsqueda de empleo? No, el 29,3%. Sí, el 70,9%. ¿Qué le estamos queriendo decir con eso a los niños en quinto año básico? Cambia de apellido si eres pueblo original, porque no te va a ir bien en la vida. Y es más, el amigo que está al lado, que es mestizo, le va a decir: cambia de apellido mejor para que te vaya bien. ¿Cómo va a llegar a su casa porque el papá tal vez no encuentra empleo? Parece que tienen razón. Entonces hay un dispositivo racista bastante fuerte en todo eso. Ahora, el punto es que nada de lo que se teorice, programe y diseñe en didáctica está ajena a lógica, creencia, representación, imaginario e intereses de los actores. Los actores cumplen la tarea de materializar sus propósitos en la instalación de estos textos, de grupos que movilizan concepciones. Ello puede implicar legitimización y reproducción, ¿no? Todo lo que se concibe y materialice en el campo de la educación transporta una dimensión política donde subyace ideología. Se debe comprender lo didáctico como escenario donde hay configuraciones de discurso pedagógico. Y fíjense que Chile firma un montón de tratados, entre ellos firma el tratado o el convenio 169. ¿Y qué es lo que dice? Deberán adoptarse medidas de carácter educativa en todos los sectores de la comunidad nacional y especialmente los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con el objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin deberán hacerse esfuerzos para asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de la sociedad y cultura de los pueblos interesados. Es decir, este libro, y así lo decían algunas comunidades, perfectamente pueden demandar al Estado de Chile por este libro, porque está violando completamente la letra del convenio 169. Posteriormente se hicieron una serie de entrevistas a los niños aymara y mapuche, donde algunas tablas de un análisis estructural, pero en términos sintéticos yo diría que lo más relevante es un problema que yo tuve con un profesor evaluador. Él había estudiado su doctorado en la Universidad de Maryland, la tierra de Maryland. Y ocurrió de que él, en una parte del relato de este trabajo, donde el profesor dice: cuando yo era pequeño y estaba en el colegio, llegó el profesor y dijo: chiquillos, tomen a tal niño, llévenlo al baño, saquen unas mallas de cebolla y pásenla y froten en el cuerpo porque parece que está todo sucio. Y se llevaron al niño al baño y en el baño le hicieron eso para tratar de disminuirle su morenitud. Era moreno, era un niño mapuche y lo violentaron de esa manera. El profesor colocó en sus revisiones, dijo: esto es algo anecdótico. Esa fue la expresión que colocó en el texto. Estamos hablando de un doctor experto en políticas públicas. ¿Y por qué lo planteó así? Porque él es parte de una racionalidad de las políticas públicas que no quiere reconocer el nivel de colonialidad, de racismo y clasismo que hay en la sociedad chilena y en ellos mismos como elaboradores de política pública. ¿Por qué? Porque no han hecho el giro de colonial. Es decir, quien hizo estos textos de estudio, por ejemplo, fueron personas que estuvieron en la universidad, que siguieron estudiando y que probablemente construyeron los libros sin tener claridad de su mirada colonialista respecto de la enseñanza de la historia. Entonces son temas que aparecen con claridad, ¿no? Yo diría que en términos del tema de la presencia, identidad y de pasado, en el caso de los aymaras, ellos se reconocen a sí mismos, los estudiantes, como aymaras, aunque también se sienten chilenos en segundo orden. Formas de reproducción cultural familiar ligadas a actividades productivas, taller de lengua aymara en la escuela fortalece a los niños, pero siempre son muchas actividades extraprogramáticas, existencia en actividades se desarrollan en las comunidades. La mayoría de los niños aymara el fin de semana van a pastear, es decir, acompañan a sus padres en el altiplano a ver el ganado, es una práctica bastante costumbre. Entonces, en general, el tema de las entrevistas que se le hicieron a profesores, se le hicieron a los estudiantes y se le hicieron a los apoderados, implicó ver de qué manera el dispositivo de los profesores estaba muy presente también en la colonialidad. ¿Por qué?
Porque el profesor que llegaba a trabajar a los 4.200 metros de altura era un profesor itinerante. Hubo un relato bien interesante que se implica cómo podemos educar con esa lógica, y hay un problema. Ellos para subir, yo lo hice con ellos algunas veces, se juntaban en la ciudad de Arica a las 12 de la noche el día domingo. El día domingo a las 12 de la noche todos iban a una plaza donde hay una combi que los esperaba para subir. Y durante toda la noche se sube el altiplano, implica ir de los 0 metros del nivel del mar a los 4.200, pasando por los 5.200. Llegan allá a las 5 de la mañana. Tienen que esperar 3 horas hasta que el colegio empiece a funcionar. Y en ese periodo ellos toman un café, descansan y empiezan las clases. Y las salas de clases están llenas de banderas chilenas, de esta oración, todo lo demás. El día viernes, a las 2 de la tarde, está la misma combi esperando para bajarlo al pueblo. ¿Qué ganan ellos con estar ahí? Primero, una experiencia rural. Segundo, un sueldo que le implica un 100% más sobre el sueldo. Con eso han podido educar a su hijo en Arica, en las universidades, con eso han podido resolver problemas de vida en términos del sistema de necesidades, pero absolutamente descolocados en su realidad porque bajan y suben todas las semanas, no están en el lugar. Un profesor llevaba 27 años la misma experiencia, se había separado, no vio crecer a su hijo. Entonces, bajo esa lógica, la educación intercultural bilingüe es posible, no es posible, porque hay un dispositivo que no permite pertenencia, sino que siempre hay una fragilidad. Entonces, esas son cosas que son muy interesantes y algunos elementos solamente para terminar. Primero, en términos de conclusiones, yo creo que hay 4 problemas fundamentales. Un problema matrístico, es decir, hay un dispositivo de modernidad y colonialidad que está muy presente en la enseñanza de la historia, en el currículum, en la enseñanza en Chile. En segundo lugar, tenemos el problema de la historia de la memoria, es decir, lógicas de construcción de conocimiento que nos están permitiendo el pasado, problemas de identidad, la historia, la memoria, el sujeto, la enseñanza, como campo de problematizaciones no está, es un campo de descripciones, pero no es un campo de problematizaciones, planes y programas de historia con una carga eurocéntrica, sanitizada, es decir, cada vez que aparece un conflicto le bajan el perfil para no enfrentarlo, una historia del olvido. Sujeto y conocimiento, una perspectiva de la propuesta epistémica de conciencia histórica presente potencial, permite mirar desde otra perspectiva la enseñanza de la historia, pensando en la recuperación del sujeto, en su autonomía y en su despliegue creciente de posibilidades. La interculturalidad y la disonancia cognitiva implica que en ese contexto, cuando no se considera al otro como uno posible y cuando está en situaciones de discriminación, sus capacidades cognitivas, sus capacidades afectivas y sociales tienden a disminuir. En términos generales, este es el trabajo que yo quería compartir con ustedes y que está dentro de la lógica del problema del Estado, la violencia y los procesos de paz, porque en el caso de los aymaras que están en fuerte lucha por mantener sus reservas de agua, constantemente llegan las empresas mineras y los hacen que migren, y en el caso de la Araucanía hay un enfrentamiento bastante fuerte con el Estado, en la cual se hacen muchas actividades para recuperar tierra, se logran recuperar a través de la lucha. Hay una fuerte represión policial, yo diría que la Araucanía es una zona militarizada, y eso es lo que quería compartir con ustedes, porque me parece que está en el contexto de la memoria y la historia, y como un niño que es mestizo va a poder reconocer al otro si no sabe la historia. Y la historia es un dispositivo de olvido para que no emerja aquello que puede repotenciar el futuro y puede repotenciar la colectividad o lo comunitario. De cierta manera, aquí está muy presente el problema del liberalismo y el problema del comunitarismo. Es decir, se hace fuerte énfasis en los derechos individuales, pero nada de énfasis en los derechos colectivos. Eso es. Muchas gracias. No sé si hay un espacio para alguna pregunta, consulta. Yo creo que sería interesante que
que pudiéramos retomar algo en San Cristóbal y si pudieras también facilitarnos el material para poder hacerlo circular, porque ahora quizás hay un tema con el tiempo, porque algunos viajan, otros, pero agradecerte porque poco conocemos del Cono Sur a veces. Claro. Aparece Chile como un país muy bien instalado, ¿no? Está lleno de conflictos y situaciones críticas. No, es un país muy ordenado. Sí, pero es un orden sospechoso. Sí. Es ordenado. Puede ser un orden neurótico. Es un modelo para toda América Latina, a seguir. Pero un modelo neoliberal. ¿Será? Sí, lo es. No. Tendremos que seguir escuchándote para que el problema es que hay una instalación de una política y que instaló un modelo neoliberal. El problema es que lo mantuvo. Es decir, todos los gobiernos que vinieron después del año 90 mantuvieron el modelo neoliberal, que se produjo una mercantilización de la subjetividad. Entonces las personas que venían y habían luchado en el periodo de la dictadura por cambiar el país, llegan sentadas en este mismo campo de la educación, se produce, es decir, finalmente se mantienen gran parte de los planes y programas y se hacen algunas modificaciones, pero se mantiene una lógica instrumental de la enseñanza a través de la Agencia Internacional como el Fondo Monetario Internacional, que pone énfasis en la estandarización. Cuando tú pones énfasis en la estandarización, reduce al profesor a un rol y una función. Entonces los profesores en Chile hoy están preocupados de las pruebas CINCE, de las pruebas PISA. Entonces hay que pasar mucha materia y hablar poco. No, pero es importante que nos comentes, porque está profundamente ligado al problema que tenemos hoy en México, que se ha ido como resistiendo, pero ahora con la reforma, se supone que... Estas reformas son duras y peligrosas. Claro. No hay nada más peligroso que las actuales reformas, porque lo que menos hacen es escuchar a la sociedad. Aquí se produce un problema que se denomina por un cientista político, Robert Dahl, que es el problema de las poliarquías, es decir, existe un alto nivel de representación, pero un bajo nivel de participación. ¿Por qué? Porque la participación se ha reducido solamente al voto. Entonces tú votas y crees que estás legitimizando un sistema, pero después te llaman en 5 o 4 años más a votar, durante todo ese proceso no te hacen participar. Entonces la ficción de una alta representación versus una muy baja participación, y eso lleva a una oligarquía competitiva, y esa es la situación que estamos viendo. Entonces hoy día en muchos países de América Latina, particularmente en Chile, se instalan grandes procesos de discusión, incluso virtuales. Entonces dice, no, se opinaron todos, mira todos los correos, mira todas las veces que entraron, millones, pero fueron opiniones desde acá. Después el grupo vino, tomó las decisiones y las definió. Es una característica de la política hoy día. Dime, Verónica. En esta temática tan importante que nos presenta, doctor, hay una pregunta que a mí me surge ahora, y es esto. En el marco permanente de la evaluación de la calidad de la educación, que es un tema tan en boga y tan de moda, ¿cómo se muestra, si es necesario mostrar, el indicador de la interculturalidad o del sujeto intercultural? Están generándose parámetros